Bienvenidas, amigas, amigos, a este seminario de lectura de los miércoles con filósofas. Hoy, día 2 de octubre, tras el largo parón del verano, vamos a comenzar un nuevo seminario de lectura, esta vez dedicado a Simone Weil, en el que nos vamos a proponer trabajar a fondo, principalmente, dos textos suyos. La condición obrera, que es este texto que tenemos aquí, y sobre las causas de la libertad y la opresión. Ambos los tenéis disponibles en Trota. Estos dos textos, evidentemente, apenas representan dos pinceladas dentro de un impresionante, polémico y poliédrico legado. Pero estamos seguros de que por su calidad, por su pertinencia y lamentablemente por su actualidad, nos van a permitir asomarnos a la original y nunca bien comprendida mirada de Simone Weil, al tiempo que, viéndonos nosotras reflejados en ese texto, nos ayudarán a formalizar y evaluar buena parte de los males que hoy en día padecemos. Simone Weil, fijaos, es una filósofa que apenas vivió 34 años. Nació en 1909 y murió en 1943. Esta mujer, en esos 34 años de vida, hizo una reflexión tremendamente extensa sobre gran parte de los problemas que atravesaron su época. Ella, a partir de y en contra de toda la tradición de su tiempo, la mística, la laica, la cristiana, el pacifismo, el internacionalismo, la praxis revolucionaria, el marxismo, el anarquismo, el sindicalismo. A partir y en contra de todo eso, y profundamente comprometida con una praxis política y educativa en pro de la emancipación del ser humano, ella pensó prácticamente todos los grandes problemas éticos y políticos de su época. Desde la alienación del sujeto en el sistema productivo hasta la explotación obrera y campesina, o la subordinación política, por ejemplo, del campo a la ciudad, o los problemas de la organización del trabajo en la industria capitalista, o los problemas de la organización del trabajo en cualquier sistema de producción masivo de valores de usos sociales en una sociedad compleja. Y esto lo acoto bien, porque el problema de la organización industrial para Simone Weil no es solo un problema capitalista, es un problema de organización que tiene consecuencias éticas y políticas en cualquier sistema en el que se presente. La organización industrial del trabajo sojuzga al sujeto de una manera muy peculiar, que hace que tenga consecuencias políticas, no solo para el sujeto, sino para la comunidad en la que vive. Pero también Simone Weil reflexionó con respecto a los peligros del fascismo o del estalinismo, o, por ejemplo, a un tema que ya me habéis oído más de una vez eh, apuntar y que intentaremos trabajar a fondo a partir de enero, que es la creciente formación de castas, de oprimidos y opresores, no en base a la propiedad privada, sino en base a la separación mano-cerebro, en base a la función que una persona ocupa dentro del sistema productivo y que da lugar a la producción de una dictadura tecnoburocrática global que ya en época de Simone Weil empezaba a apuntar maneras y hoy, lamentablemente, ya os habréis dado cuenta que es omnipresente. Y como si todo eso fuera poco, además, y yo me imagino que de esto nos va a hablar Emilia eh, con cierta profundidad, eh, el problema que quizás más le llegó más hondo a Simone Weil fue el problema de la pérdida del sentido.
el problema de la pérdida del sentido de las raíces en un mundo cada vez más, entre comillas, desencantado. Un mundo que que va perdiendo un brillo, el brillo que nos permite ser humanos y relacionarnos como seres humanos junto a los otros. 34 años. Y sin embargo, todo esto que os acabo, todas estas cositas que he ido soltando, sobre ello prácticamente Simone Weil no publicó nada. Es decir, en vida ella publicó muy poquito, publicó muy poquito. Fue solo tras su muerte por tuberculosis en 1943, ya hablaremos de ello con Emilia. A partir de su muerte, sus amigos comenzarían la compilación, edición y traducción de su obra, que a partir de entonces se difundiría por todo el mundo, cosechando a manos llenas tanta fascinación como antipatías. Por poner tres ejemplos de fascinación, tres ejemplos muy cercanos a nosotros, podemos citar a Albert Camus, que calificó la obra de Simone Weil como una de las más importantes del fin de la guerra, casi nada. Recordemos también que él se ocupó con engalimar prácticamente de una buena parte de la recolección de sus trabajos. Pero en España, ya en 1951, Simone Weil había muerto en el 43, la guerra había acabado en el 45, la Declaración de Derechos Humanos es del 48, es decir, prácticamente encima, en el 51, en plena posguerra, ahí tenemos a un jovencísimo Manuel Sacristán, tendría Manuel Sacristán 25 años en ese momento, 27 años, que empieza a ver en el pensamiento de Simón los elementos con los que poner en pie una futura filosofía de la praxis que tuviera vocación revolucionaria. Estamos hablando de Manuel Sacristán, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y un discípulo de Manuel Sacristán, Paco Fernández Buey, diría de ella nada menos que ningún pensador del siglo XX había conseguido llegar tan lejos como ella en la comprensión de la desdicha en la condición humana. Como entenderéis, con tales recomendaciones, ¿cómo no íbamos a plantearnos un seminario de Simone Weil, ¿no? Sí, casi nada. Albert Camus, Manuel Sacristán, Fernández Buey, y si fuera poco, el libro de Emilia, la tesis doctoral de Emilia, ¿no? Si fuera poco para presentarnos a esta gigante. Pero por contra, cuando uno intenta acercarse al pensamiento de Simone Weil, uno se siente abrumado. Uno se siente abrumado. Comprender, atisbar el pensamiento de Simone Weil no es desde luego tarea fácil. Lo pone muy difícil lo fragmentario de su obra, lo diverso de los temas que ella trabaja y a veces la aparente contradicción que puede haber en algunos de sus escritos. Y aunque es verdad que en los últimos años se han multiplicado los estudios sobre ella, sobre su vida y su obra, el carácter también fragmentario de la mayor parte de estos trabajos, o peor aún, las filias o las fobias que a veces estos trabajos traslucen cuando uno los lee, bueno, pues entorpecen a los que somos principiantes, a los que queremos acercarnos, pues entorpecen el acercamiento sano, confiado, y sobre todo entorpecen la obligada caridad interpretativa que exige cualquier lectura filosófica. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a un pensador, tenemos que acercarnos con inocencia, tenemos que acercarnos sintiendo que hay algo importante que nos tiene que decir. Claro, si el texto está cargado
o viene ya entorpecido por lecturas torticeras o por manipulaciones, es muy difícil acercarse con inocencia a un texto inclusive filosófico. Por tanto, era muy importante para nosotros hoy poder comenzar este seminario apartando todos estos obstáculos. Necesitábamos ponernos en marcha bajo la guía de alguien solvente en la materia, que con un primer empujón nos allanara el camino, pero también necesitábamos de alguien cuya amistad fuera garantía de honestidad personal e intelectual, a fin de que esta primera sesión fuera un ejercicio propedéutico por medio del cual pudiéramos acercarnos a la autora con la mirada limpia y separando el grano de la paja. Bueno, pues esa persona resultó ser Emilia. Emilia, en cuanto se lo comenté, de inmediato y con todo entusiasmo, gusto y cariño, pues aceptó nuestra petición de ayuda y se ofreció eh, a llevar adelante esta sesión inaugural con una introducción a la vida y pensamiento de Simone Weil. Para quienes no la conocéis, Emilia es una compañera de seminarios ya querida por todas nosotras, pero bueno, pero aquí en el grupo hay gente que no la conoce y bueno, creo que Emilia necesito hacer una pequeña presentación, permíteme. Emilia es profesora de Filosofía del Derecho, está acreditada a catedrática en la Universidad de Valencia. Ella hizo su tesina y su tesis doctoral bajo la dirección de Jesús Ballesteros y ambas, tesina y tesis, fueron merecedoras del Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado. El resultado de ese trabajo fue un magnífico libro que se llama Simone Weil, La memoria de los oprimidos, que os recomiendo encarecidamente. Lamentablemente está ya agotado y apenas se puede conseguir en biblioteca, pero es un libro excelente, muy bien escrito, en el que hace un recorrido completo por la vida y por la obra de Simón. Pero aparte de esto y nada menos, aparte de esto, Emilia tiene un currículum imponente. Fue de las primeras filósofas del derecho en abordar, por ejemplo, temas como el holocausto, el genocidio, la justicia transicional, la memoria histórica, y realizó a lo largo de su carrera múltiples contribuciones, pues, por ejemplo, al estudio de filósofas contemporáneas como Edith Stein, Hannah Arendt, Etty Hillesum, Oskopsov, que difícil pronunciar el nombre de María. O, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos, trabajó la cuestión de la guerra, los procesos de paz desde una perspectiva de género, y en estas materias, por ejemplo, dirigió múltiples trabajos de investigación y tesis doctorales sobre, por ejemplo, Berta von Stuttner, Virginia Woolf, Dorothy Day, Simone Weil, Jane Addams, Edith Wharton, Vera Brittain o, por ejemplo, Judith Butler. Él trabajó también el tema de los derechos sociales como categoría jurídica constitucional en el marco del Estado social y democrático de derecho y trabajó el problema de las minorías nacionales o las naciones sin Estado en la construcción europea. Trabajó en el debate sobre la tortura y respecto a la justicia restauradora la trabajó tanto en su dimensión teórica como práctica. En 2023, y creo que es tu último trabajo, Emilia, publicado, ella publicó en Dickinson Los deberes en la edad de los derechos, donde, bueno, ella poniendo el foco en la Declaración Universal de Derechos Humanos, explora la viabilidad de un enfoque de la realidad política que parta del reconocimiento, esa palabra que hemos trabajado tanto en seminarios, ¿no? Que parta del reconocimiento de nuestra esencial interdependencia y de la asunción de una responsabilidad y libertad compartidas. Pero concretamente, y con respecto al tema que hoy nos trae aquí, en torno a la obra de Simone Weil, ella participó en numerosos congresos internacionales y publicó libros, artículos en revistas especializadas y colaboraciones en Francia, Italia, Brasil y España. En 2008,
ella editó una recopilación de textos de Simone Weil con el título de Autobiografía Espiritual y otros escritos de Marsella en la colección, en la colección Rent de la editorial Denes. En 2009 dirigió un seminario conmemorativo del centenario del nacimiento de la autora en la Universidad Menéndez Pelayo, de la que surgió un libro que se llama Simone Weil, La conciencia del dolor y de la belleza, también editado en Trota. En 2016, junto con Alejandro del Río, publicó Simone Weil, Pensar con un acento nuevo, y en 2018, con Carmen Revilla, Simone Weil, El arte de leer, que lo tenéis en la editorial Katz. Pues, como veis, ya sé que Emilia está enfadada conmigo porque no quería que le hiciera esta presentación, pero como veis, no podíamos tener a nadie mejor para que nos introduzca en el pensamiento de Simone Weil. Gracias, Emilia, por tu cariño, gracias por tu compromiso y por tu amor por aprender y por enseñar. Muchas gracias. Es todo tuyo. Creo que muchísimas gracias por invitarme, por la presentación y bueno, realmente pues para mí es un lujo y una gran alegría estar aquí y que hayáis elegido que se haya pensado en Simone Weil para este curso, ¿no? Para este seminario. Yo llevo, como muy bien ha dicho Jorge, muchísimos años estudiando a esta autora, desde que hice la tesina, la tesis doctoral, imaginaros, en los años 90. Desde entonces, María José Añón y yo, que gracias a ella, en efecto, pues os he conocido. Desde entonces hemos estado trabajando juntas. De hecho, este último libro que ha comentado Jorge, el de los deberes en la edad de los derechos, pues ella es la que tuvo la idea y la que ha hecho el prólogo y ella pues, sabe como nadie, porque lo hemos vivido juntas, bueno, pues lo que fueron aquellos orígenes cuando estudiara Simone Weil, sobre todo en el marco de la filosofía del derecho, pues era algo muy raro, ¿no? Muy excepcional. Y la evolución que ha habido desde entonces, ¿no? En aquellos primeros años, pues efectivamente estaban los trabajos de Sacristán y de otros autores españoles y extranjeros, pero era muy poco conocida Simone Weil, tanto en España como en general, ¿no? Yo recuerdo que siempre lo cuento como anécdota que cuando yo empecé la tesis había gente que no conocía a ninguna Simón, después estaban ya en un grado más quienes conocían a una Simón, que por supuesto era Simone de Beauvoir, ¿no? También pues amiga nuestra y que la hemos estudiado. Luego había quien conocía a Simone Weil, pero era la otra Simone Weil, siempre ha habido mucha confusión porque está la Simone Weil que fue presidenta del Parlamento Europeo, que fue una de las pensadoras, bueno, que sufrió en su carne el nazismo. Ahora se ha hecho una película recientemente sobre su vida, muy importante para el reconocimiento del aborto. Bueno, otra Simone Weil que no es esta. Entonces, y había quien, como Sacristán y como pocos, conocían a Simone Weil, ¿no? La filósofa, la que hoy vamos a comentar y que vais a estudiar en este curso. Desde entonces, ahora la verdad es que ha habido un crecimiento exponencial, como también ha dicho Jorge, en la recepción de su pensamiento. Es decir, Simone Weil aparece ahora en los lugares, podríamos decir, más recónditos de la literatura, de las ciencias sociales, de la teología, es decir, de muy distintos ámbitos. Es una autora que está cobrando pues, un gran protagonismo, ¿no? Esto es un aspecto positivo, pero también tiene pues, el lado negativo que ha comentado ya Jorge anteriormente. Simone Weil se ha leído o se ha interpretado desde muy diversos enfoques, también por la riqueza de su pensamiento y por los muchos planos, como trataremos de ver, en los que ella ha reflexionado. Y esta diversidad de enfoques, desde luego, no es porque sea un pensamiento fácilmente adaptable, sino todo lo contrario, por su radicalidad. Es decir, es un pensamiento que llama la atención y que no deja a nadie indiferente, o sea, despierta, como también ha dicho Jorge, grandes adhesiones y al mismo tiempo también grandes rechazos. Todo su pensamiento globalmente o algunos de sus aspectos bastante bueno, paradójicos y difíciles a veces de asimilar, ¿no? Por eso creo que el acierto del curso, de este y de los otros que estamos haciendo, es leerla directamente.
Es decir, esta pluralidad de perspectivas nos ayuda a entenderla, pero en Simone Weil lo mejor es leerla, leer sus textos y en ese sentido, bueno, pues yo lo que hoy quiero hacer es de alguna forma marcar o trazar un panorama general de su vida, de su pensamiento, que sirva como marco para situar los libros que habéis elegido, están muy bien elegidos por parte de Jorge, las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social y la condición obrera. Claro, estos dos libros, estos dos, bueno, el primero es un ensayo y el segundo pues es un conjunto, como ha dicho, de cartas y de textos, es ahí donde está su filosofía del trabajo y su análisis de la opresión. Además de esto, en el texto que yo he preparado, pues cito algunos otros trabajos de Simone Weil, algunos otros artículos, otros libros, porque bueno, no quiero dejar fuera ningún aspecto, aunque los voy a tratar muy superficialmente, claro, por el tiempo que tenemos, pero creo que todos ellos, bueno, pues nos pueden dar claves o pueden animar, pues además de leer los dos libros que vais a leer conjuntamente, pues quizá algún otro por vuestra cuenta, cada uno según sus propios o cada una según sus propios intereses. El texto que he preparado es un poquito largo porque tenemos tiempo. Eh, Quizá me vaya a extender demasiado en la explicación, pero es para esto, porque quiero pues dar todo este panorama. Claro, dices, una persona como Simone Weil, una mujer que muere a los 34 años y que nos resulte tan difícil condensar lo que vive y lo que piensa, y además que lo que vive y lo que piensa tiene una gran coherencia en ella, ¿no? No se puede entender su pensamiento sin su vida, ni su vida sin su pensamiento. Entonces, bueno, pues esto ya nos da una idea de cómo pues es una filósofa pues de una gran entidad, como actualmente pues cada vez se está reconociendo más. Voy a leeros lo que tengo preparado para no dispersarme mucho y para que nos dé, bueno, pues para tener espacio y tiempo también de luego poder comentar algunas cosas o algunas dudas o lo que queráis sobre la marcha o al final de la exposición. Bien, Simone Weil nace en París el 3 de febrero de 1909 en el seno de una familia de clase media alta, con un nivel cultural muy elevado y una especial sensibilidad para el arte, el teatro, la música. Los Weil eran judíos agnósticos, plenamente asimilados y ajenos a su tradición de origen, aunque los abuelos paternos sí eran judíos practicantes. Ella definirá a sus padres, el doctor Bernard Weil y Selma Reinser, como libres pensadores y dice haberse criado en la tradición helénica, cristiana y francesa y sin ninguna formación religiosa. Siempre se mantuvo muy unida a ellos y a su hermano André, que llegará a ser uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Son dos personalidades geniales, André y Simón, que destacaron desde niños por su extraordinaria inteligencia y cultura. Os aconsejo la lectura del libro de la hija de André, sobrina de Simón, Sylvie Weil, que se titula En casa de los Weil. Es un libro que está editado también por Trota y en el que, bueno, pues realmente vemos, ¿no?, pues esta genialidad y los problemas que tener padres, tíos geniales, pues conduce, ¿no?, a las personas y como ella pues ha vivido eso con grandes traumas, ¿no? El eminente matemático André fue profesor en varias universidades europeas y en la India. Participó en la fundación del grupo Nicolás Bourbaki, que revolucionó las matemáticas modernas. Desde 1958 fue profesor de la Universidad de Princeton, donde falleció en 1998. Es conocido por sus aportaciones a la teoría de los números y a la geometría algebraica. Ante sus grandes éxitos, ya en los inicios de la vida académica, Simón, en una carta de 1942, que ella misma denomina como su autobiografía espiritual, llegará a confesar: a los 14 años caí en una de esas situaciones de desesperanza sin fondo de la adolescencia y pensé seriamente en morir a causa de la mediocridad de mis facultades naturales. Las dotes extraordinarias de mi hermano, que tuvo una infancia y una juventud comparables a las de Pascal, me forzaron a tomar conciencia de ello. No lamentaba los éxitos externos, sino el no poder abrigar esperanzas de acceso a ese reino trascendente
reservado a los hombres auténticamente grandes, en el que habita la verdad. Preferiría morir a vivir sin ella. Tras meses de tinieblas interiores, tuve de repente y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, incluso si sus facultades naturales son casi nulas, puede entrar en ese reino de la verdad reservado al genio, a condición solo de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención para alcanzarla. Ese ser humano se convierte entonces en un genio, incluso si por carecer de talento, tal genio puede no ser visible al exterior. Estos párrafos dicen mucho de su filosofía y de su actitud vital, pues la búsqueda de la verdad es el dato del que parte y el horizonte de toda su obra. Aunque Simone Weil sea muy conocida por su activismo social, su pensamiento político o su experiencia mística, es ante todo una filósofa en el sentido estricto del término. La exigencia de lucidez será una constante que nunca cederá nada del rigor inculcado en las clases de Alain, Émile Chartier, su profesor en el liceo Henri Cart, en el preparatorio al examen del ingreso en la École Normale Supérieure, la más alta institución educativa francesa. Una institución prácticamente vedada para las mujeres, prohibida para las mujeres, y de hecho ella era la única mujer de su promoción. A juicio del maestro y de la discípula, el pensamiento es lo único que tiene el individuo. En lo demás, la fuerza de la colectividad siempre es mayor. Esta soledad necesaria es una soledad radical, pues no solo implica que aquello que se piensa debe ser pensado en soledad, sino que requiere que todo sea pensado. El primero de los deberes es contemplar la diferencia entre saber y saber con toda el alma. Solo es un pensamiento riguroso el que nace de una práctica moral de la escritura que consiste en dejar ser la realidad en lugar de fabricarla a beneficio propio. Dejar ser el texto, lo real, el otro, la necesidad. Para ella, la acción y la reflexión se mantienen en una constante tensión entre la intención de cambiar las condiciones de la existencia y la adhesión a la realidad para no caer en vanas esperanzas creadas por nuestra imaginación. Nuestra debilidad puede impedirnos vencer, pero no dejar de comprender la fuerza que nos aplasta. Nada en el mundo puede impedirnos ser lúcidos. Como iremos viendo, y al igual que Rosa Luxemburgo, de cuyas cartas de la prisión hace una bella reseña Simone Weil, la revolución es ante todo una acción metódica que a través del trabajo supone un contacto directo con la realidad. En caso contrario, se convierte en una esperanza engañosa y en el auténtico opio del pueblo. El materialismo de Simone Weil, al que nunca renuncia, haciéndolo plenamente coherente en su momento con su metafísica religiosa y mística, implica una exposición sin reservas a la realidad y un trabajo crítico para denunciar todas aquellas ideas, credos, doctrinas e ideologías que en lugar de desvelar, velan lo real. Solo el contacto directo con los límites impuestos por la realidad puede ser un antídoto contra entidades imaginarias, abstracciones convertidas en absolutos, palabras vacías que tienen efectos mortíferos. Este será el trasfondo de su crítica a los partidos políticos y a toda colectividad embarcada en la mera lucha por el poder. Esta actitud está estrechamente ligada a su temprano compromiso con la causa pacifista, sindicalista y obrerista. En este sentido afirma: a los 18 años solo me atraía el movimiento sindical. Y en efecto, desde muy joven militó activamente en el movimiento sindicalista revolucionario y manifestó abiertamente su simpatía por el anarquismo, hasta el punto de unirse posteriormente a la columna Durruti como voluntaria durante la Guerra Civil Española. Su interés se centra en una acción sindical libre e independiente de los partidos, fuertemente obrerista y preocupada sobre todo por la educación popular. Siguiendo los pasos de Alain, la desigualdad más injusta no es la del dinero ni la del poder, sino la de la cultura. La educación es el núcleo de la cultura democrática. La resistencia al poder solo puede nacer del pensamiento, de la capacidad de tener un criterio propio que oponer a la fuerza alienante de lo colectivo. Hay que transmitir la herencia cultural a sus verdaderos destinatarios, el pueblo, frente a la mentalidad tecnocrática que prefiere técnicos competentes a espíritus libres.
En este contexto se encuadra su temprana afirmación de que los trabajadores deben prepararse para tomar posesión de toda la herencia de las generaciones anteriores. Esta toma de posesión es la revolución misma. Y posteriormente, uno de sus proyectos más queridos, la traducción de tragedias griegas para su publicación en revistas obreras, con el propósito de hacer que las obras maestras de la literatura fueran accesibles a las masas populares. Así traduce Antígona y otros textos. En esta línea, desde que tras obtener el título de Normalien y aprobar la oposición a cátedra de instituto, se incorpora en 1931 a su primer destino en la ciudad de Puy, siempre ligará su actividad profesional a múltiples actividades relacionadas con la defensa de las reivindicaciones obreras y con la formación de los trabajadores, por ejemplo, impartiendo clases en las bolsas de trabajo y en las universidades populares. Esta incansable tarea, y en concreto la participación en una manifestación de parados, que provocó protestas de los padres de sus alumnas y tuvo un gran eco en la prensa local, se saldará con su traslado de Puy, aunque continuará teniendo importantes desavenencias con la dirección de los otros institutos por los que pasa en Auxerre y Rouen. Resulta muy elocuente el apodo con el que por entonces se la conocía, la Virgen Roja. Como parte de su inquietud sindical y obrerista, viaja a Alemania en 1932 para comprobar in situ los efectos del nacionalsocialismo sobre la clase obrera. Frente a muchos otros que aún abrigaban esperanzas, predice la victoria rotunda de Hitler y la caída del movimiento proletario alemán. La punta más avanzada del proletariado obrero, el proletariado alemán, vio cómo la posibilidad aparentemente inminente de la revolución era arrebatada en favor de una victoria fascista. Bale identifica como factor decisivo de esta derrota la incapacidad del Partido Comunista Alemán, debido a su sumisión a las directrices de la burocracia estatal rusa, para representar y dirigir al movimiento obrero. Así, frente a una gran parte de intelectuales de izquierda, toma conciencia de la subordinación de los partidos comunistas occidentales al aparato estatal soviético, que ya no puede considerarse un Estado obrero, dada su degeneración autoritaria y burocrática. Su crítica se centra también en la inacción de la socialdemocracia y en la incapacidad de la izquierda de ponerse de acuerdo ante la catástrofe que se avecina. A partir de ahora, en los escritos reunidos en el libro Opresión y Libertad, criticará duramente el estalinismo y el fascismo, siendo una de las primeras en denunciar el poder totalitario. Siguiendo su análisis, los regímenes totalitarios y burocráticos, y también el poder tecnocrático, es decir, la tecnocracia que domina la economía americana, determinan el nacimiento de una nueva forma de opresión, la opresión en nombre de la función, que en cierto sentido estaría cerca de lo que Hannah Arendt denomina dictadura de lo impersonal. Esto es, un sistema en el que nadie crea, nadie entiende y nadie responde de nada en primera persona, donde el poder ya no pertenece al sujeto, sino a la función. Esta forma de opresión vendría a desmentir las previsiones de Marx, o más bien, dice ella, sus ingenuas ilusiones procedentes de asociar valores morales al desarrollo de las fuerzas productivas. Como iréis viendo, y aquí Jorge es un especialista para hacer la crítica de Simone Weil a Marx, a juicio de Weil, Marx, al construir su obra sobre bases hegelianas, heredó también sus vicios burgueses: la creencia en el progreso, la aceptación del Estado y una visión tradicional basada en la toma del poder. La doctrina marxiana de las fuerzas productivas atribuye a la materia una especie de virtud secreta gracias a la cual su desarrollo ilimitado debería acompañar las etapas de la humanidad en el camino hacia la liberación. El gran error radica en ligar la concepción materialista de la historia al mito del progreso y de que Marx y los marxistas combatieron y muy tontamente despreciaron, dice Simone Weil, la auténtica fuente de inspiración del movimiento obrero en Proudhon, en los grupos obreros de 1848, en la tradición sindical y en el espíritu anarquista. Lo importante no es tanto conocer quién posee los medios de producción, sino cómo se organiza la producción. Jorge ya lo ha anticipado.
La raíz de la opresión está en una tecnología y régimen de producción que impiden al obrero dominar su tiempo de trabajo y tomar conciencia libre de su actividad. La opresión radica en la propia estructuración del sistema industrial, que determina la división entre trabajo manual y trabajo intelectual y la subordinación de los que ejecutan a los que coordinan. La división de clases se da principalmente entre los que disponen de la máquina y aquellos de quienes la máquina dispone. Desde un punto de vista teórico, lo que se rompe es el nexo entre la supresión del régimen de propiedad y la supresión de la opresión social implícito en la teoría marxiana. De esta manera, la opresión no se remonta de forma exclusiva a una causa económica, sino que se retrotrae a la lucha por el poder, que se compone en buena medida de prestigio y que es inestable por su propia naturaleza, ya que desencadena una lucha sin fin como requisito para su propio mantenimiento. El poder se convierte en un fin en sí mismo, excluyendo toda consideración de otros fines y, por tanto, una inversión de las relaciones entre medios y fines y una ausencia de límites. Reflexiones sobre la opresión que causan una auténtica convulsión en el movimiento revolucionario, comentadas por figuras clave como su gran amigo Boris Zhuvarin o el mismo León Trotsky, al que Simone Weil también conoció personalmente, y que Albert Camus elogiará diciendo, como ha recordado Jorge, que desde Marx el pensamiento político y social no había producido en Occidente nada más penetrante y profético. Como tendréis ocasión de analizar con detalle a través de la lectura de reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, para Weil la acción política, incluso la acción revolucionaria, debe ser concebida como una acción metódica y racional, en la que hay que esforzarse por evitar ante todo la violencia. La verdadera revolución es un himno a la vida, una manera de respetar al ser humano poniendo remedio a la explotación, la opresión y la injusticia. En el bosquejo de la vida social contemporánea, la crítica se centra en la pérdida de toda medida, en la coordinación confiada a los sistemas de signos y a la burocracia, en la orientación de la organización industrial hacia la guerra y de la organización social hacia el totalitarismo. La reflexión sobre la opresión alcanza el mayor grado de rigor a partir de su experiencia de fábrica realizada entre 1934 y 1935 y que se verá reflejada en las páginas de la obra La condición obrera. Simone Weil no se conformaba con conocer la opresión desde fuera, sino que quería vivirla, experimentarla en primera persona frente a la actitud, como dice, de los grandes jefes bolcheviques que pretendían crear una clase obrera libre sin haber puesto los pies en una fábrica y que por consiguiente no tenían la menor idea de las condiciones reales que determinan la esclavitud o la libertad para los obreros. De ahí que en un gesto excepcional, en una profesora de filosofía, pida una excedencia y entre a trabajar como operaria en varias fábricas, entre ellas la Renault. El suyo es un testimonio único para comprender desde dentro la vida de los obreros en la cadena de montaje por la desnudez de su lenguaje, capaz de hacer transparente una realidad que muchos de los que la viven no pueden llegar a expresar. A través de ella, la filosofía entra en contacto directo con la realidad de la esclavitud, de la que tradicionalmente ha estado apartada. La descripción de la condición obrera se realiza en páginas conmovedoras, donde el sufrimiento cotidiano del trabajador anónimo se presenta en toda su crudeza. Simone Weil intenta expresar la desgracia callada, el cansancio, el miedo, la humillación, la angustia y la muerte de las facultades mentales a los que conduce la moderna servidumbre industrial. Ella misma confiesa haber caído en la tentación más fuerte que comporta esta vida, la de no pensar para no sufrir. Frente a esta situación, su propuesta no pasa por la eliminación del trabajo, sino por tratar de dotarlo de un nuevo sentido. Un trabajo no servil, un trabajo decente, un trabajo digno. Así, desde el principio y hasta las últimas páginas de su obra, dice que es fácil definir el lugar que debe ocupar el trabajo físico en una vida social bien ordenada. Debe ser su centro espiritual.
El proyecto alternativo que propone tiene como objetivo fundamental la consecución de la libertad humana, entendida como relación adecuada entre pensamiento y acción. El trabajo manual consciente reviste para ella una función liberadora incomparable. De ahí que reclame la necesidad de pensar una filosofía del trabajo que lo coloque en el centro de nuestra civilización. Una civilización popular con una cultura obrera que permita tomar conciencia del contacto directo con la belleza del universo que proporciona el trabajo manual. Sería por ello una civilización de la sobriedad, donde no se desperdigarían los recursos y los bienes materiales y espirituales podrían ser compartidos por todos, no privando de ellos a las generaciones futuras. Aunque este aspecto no suele ser destacado, Weil fue pionera en este campo, pues mucho antes de extenderse la sensibilidad ecológica o ecologista, había proyectado importantes transformaciones de tipo técnico y organizativo que anticipan elementos de algunas corrientes del movimiento ecologista. A su juicio, el objetivo de vivir en comunidades construidas a escala humana debía pasar por la creación de una tecnología no agresiva para el ser humano y para la naturaleza, y por el diseño de una organización productiva descentralizada donde los trabajadores pudieran apropiarse interiormente de aquello que les rodea y pudieran acceder a la verdadera cultura, como ya hemos comentado antes. La experiencia obrera, además de influir en su análisis de la opresión, tiene una gran repercusión en su evolución personal y se relaciona con la experiencia, tal vez, más decisiva de su itinerario vital, su experiencia mística o experiencia interior de lo sobrenatural, experiencia inefable de Dios, que conlleva una creciente preocupación religiosa y una progresiva aproximación a la Iglesia, que sin embargo no llegaría a culminar en la recepción del bautismo. Su primer contacto con el cristianismo se produce a raíz de un viaje a Portugal, inmediatamente después de su experiencia en la fábrica. Como ella misma afirma, en la fábrica, confundida a los ojos de todos, incluso a mis propios ojos, con la masa anónima, la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma. Y precisamente en ese estado de ánimo y ante una procesión en la orilla del mar, siente por primera vez el parentesco existente entre la desgracia, la compasión y la cruz de Cristo. De este modo, nos dice, el contacto con la desgracia como marca de la esclavitud ha cambiado en mí no esta o aquella de mis ideas, al contrario, muchas se han confirmado, sino infinitamente más, toda mi perspectiva sobre las cosas, el sentimiento mismo que tengo de la vida. Poco tiempo después ocurre un segundo contacto inesperado con el cristianismo. Será en Asís, en una capilla románica de gran belleza, en la que algo más fuerte que ella misma le obligó a arrodillarse por primera vez en su vida. El contacto definitivo se producirá en la abadía benedictina de Solesmes, donde se había retirado para descansar y seguir los oficios durante la Semana Santa de 1938. Como ella misma escribirá en su carta autobiográfica, allí el pensamiento de la pasión de Cristo penetró para siempre en mi espíritu. Y mientras leía un poema de un poeta inglés del siglo XVII, Cristo mismo descendió y me tomó, sintiendo una presencia más personal, más cierta, más real que la de un ser humano, inaccesible tanto a los sentidos como a la imaginación, análoga al amor que se transparentaría a través de la más tierna sonrisa de un ser amado. Simone Weil ni había previsto ni había buscado esta aproximación al cristianismo, ni a la figura de Cristo. Recordemos que era agnóstica y de origen judío, y nunca había leído a los místicos. Sin entrar a analizar las peculiaridades de su experiencia mística, hay que subrayar que esta experiencia marca un punto de inflexión en su obra, pues como ella misma dice, desde ese instante el nombre de Dios y el de Cristo se fueron mezclando de forma cada vez más irresistible en mis pensamientos, pero sin que ello suponga un alejamiento del mundo o de su compromiso social, ya que si cabe, este compromiso social y político se intensifica, se hace cada vez más férreo. A partir de este momento, su reflexión política adquiere sentido a la luz de lo sagrado, considerando que una vida pública, inspirada por el bien,
debería crear como requisito fundamental, frente al ruido de la propaganda, una atmósfera de silencio y atención en la que quepa escuchar la voz del desgraciado, el grito del dolor. Junto a la experiencia de la desgracia vivida en la fábrica, la experiencia de la barbarie vivida en el frente de Aragón en los inicios de la Guerra Civil, la condujo a desvelar la fuerza y la violencia como constantes de la condición humana. Su breve participación como miliciana en la Guerra Civil Española junto a los anarquistas en la columna Durruti en agosto de 1936 es una prueba clara de su compromiso con los oprimidos que la marcó profundamente. En la carta a Georges Bernanos, escritor situado en el bando contrario al de la joven miliciana, pero capaz, como ella, de denunciar los crímenes cometidos por los correligionarios y no solo por los adversarios, leemos: lo esencial es la actitud con respecto al hecho de matar a alguien. No he visto a nadie expresar, ni siquiera en la intimidad, la repulsión, el desgarro, ni tan solo la desaprobación por la sangre vertida inútilmente. En cuanto a mí, tuve el sentimiento de que cuando las autoridades temporales y espirituales han puesto a una categoría de seres humanos fuera de aquellos cuya vida tiene valor, no hay nada más natural para el hombre que matar. Hay ahí una incitación, una ebriedad a la que es imposible resistirse sin una fuerza de ánimo que me parece excepcional, puesto que no la he encontrado en ninguna parte. En este clima se colapsan nuestras mejores capacidades, el respeto al otro, la conciencia de los límites, el pensamiento libre y el juicio crítico, superados por la recurrente estrategia del o conmigo o contra mí. Este es uno de los aspectos que más destaca Paco Fernández Buey, que ha citado Jorge. Estrategia de guerra que se proyecta, a su juicio, en la dinámica de los partidos políticos, como es bastante evidente en la actualidad. Como hemos anticipado, Simone Veil no rebajará nunca su compromiso social ni dejará de tener voz en el espacio público contra el colonialismo, contra la guerra, pero dice sentir un desgarro cruel y sin remedio, que quizá lo sentimos también quienes estamos aquí. Un desgarro cruel y sin remedio. Participar, aunque sea de lejos, en el juego de fuerzas que mueven la historia, apenas es posible sin mancharse o sin condenarse de antemano a la derrota. Refugiarse en la indiferencia o en una torre de marfil tampoco resulta posible sin una gran inconsciencia. Ante las ansias de poder del Tercer Reich, los países democráticos debían hacer autocrítica y mirar en su propio pasado. No es posible enfrentarse al enemigo reproduciendo sus mismas taras. Simone Veil denuncia las contradicciones de la política exterior francesa, en especial en lo concerniente a la cuestión colonial. La crítica se centra en la conjunción de subordinación política, explotación económica y desarraigo cultural vividos en las colonias y derivados de un Estado centralista y dominador que es indiferente ante el sufrimiento provocado dentro y fuera de sus fronteras. Para Francia, solo será legítimo oponerse a Hitler si reniega también de su pasado esclavista y colonial. Simone Veil pensaba que habría que imprimir un giro radical a las democracias occidentales después de la guerra. La resistencia al nazismo aparece como un kairos, un tiempo crucial para una reconstrucción de la vida pública en términos de civilización tras el triunfo de la barbarie. Sin un giro copernicano, volveremos a caer en los mismos errores después de la guerra. No basta con superar el totalitarismo si continúan sus prácticas, si las mecánicas del poder no son puestas en cuestión, si no hay ningún contrapeso real a las leyes de la fuerza que son el tejido de nuestra vida social. Hay que contribuir a un ensanchamiento de los procesos de democratización frente a la mera vuelta a los regímenes políticos representativos, y a sabiendas de que el cambio que se exige es tan radical que supone repensar la democracia, elaborar un nuevo contrato social, hacer un auténtico proceso transicional y constituyente sobre otras bases. La obra veiliana puede aportar claves para este replanteamiento global, económico, político, cultural, científico, espiritual, es decir, para establecer las bases de una nueva manera de vivir en común, de una nueva forma de concebir la interdependencia que nos vincula a los otros, tanto los humanos como el resto de seres vivos y la naturaleza en general.
En esta esperanza radica el impulso utópico de un pensamiento crítico como el suyo. La atención es la virtud que puede conducir a este giro copernicano, puesto que produce un efecto restaurador, vivificador. De hecho, Simone Weil habla propiamente de atención creadora, transformadora. El esfuerzo de invención que ella reclama en todos los ámbitos para crear otras formas políticas, otra organización productiva, otra técnica, otra ciencia, otro derecho y otra religiosidad, tiene que partir de una mirada atenta sobre la realidad. La noción de atención es una constante de su itinerario vital y es seguramente su principal aportación a la historia de la filosofía. Por eso bien puede ser calificada como filósofa de la atención. En 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial confirma los peores augurios sobre la imposibilidad de contrarrestar el Estado totalitario y su deseo expansionista con medios pacíficos. Simone Weil siente no haber sido capaz de reaccionar antes, aunque reafirma sus consideraciones sobre la guerra, la violencia y el poder. De sus numerosos escritos sobre la guerra hay que destacar el texto La Ilíada o el poema de la fuerza, en el que realiza una lúcida reflexión sobre la gran lección que podemos extraer de este poema épico, que ella ve, este poema, como una especie de relato fundacional de nuestra cultura. No creer nada al abrigo de la suerte, no admirar nunca la fuerza, no odiar a los enemigos y no despreciar a los desdichados. No creer nada al abrigo de la suerte, no admirar nunca la fuerza, no odiar a los enemigos y no despreciar a los desdichados. La profunda crisis que vive Europa procede del olvido de estas raíces por el triunfo del modelo romano, basado en lo contrario, en el menosprecio de los extranjeros, de los enemigos, de los esclavos y de los vencidos. Durante la guerra, el horizonte de su obra será, como siempre, la identificación con estas personas situadas en la cuneta de la historia. La ocupación de Francia por las tropas alemanas resulta determinante en su biografía, pues su origen judío la conduce al exilio. En 1940 abandona París junto a sus padres ante la persecución antisemita, buscando refugio en Marsella, en la Francia libre, donde pasará 2 años especialmente fructíferos centrados en su búsqueda religiosa de la mano del filósofo católico Gustave Thibon, en cuya explotación agrícola trabajará algún tiempo, y del sacerdote dominico Joseph-Marie Perrin, que serán los legatarios de gran parte de su obra. Junto a ellos podemos citar a otros 2 grandes amigos a los que desvelará sus pensamientos más íntimos. El poeta occitano Joe Busquet, paralítico de guerra, al que solo verá en una ocasión, y el campesino anarquista Antonio Atarés, recluido en un campo de internamiento y al que nunca llegará a conocer personalmente. Aunque sus adscripciones ideológicas eran muy diferentes, el filósofo católico Thibon, el anarquista español Antonio Atarés, en la profundidad de sus corazones, los 4 participaban del único conocimiento realmente importante, que las cosas y los seres existen realmente, más allá de nuestra perspectiva y de nuestros deseos e intereses. La amistad ayuda en esta tarea, pues, dice Simone Weil, es el milagro por el cual un ser humano acepta mirar a distancia y sin aproximarse al ser que le es necesario como el alimento. En la ciudad de los exiliados, Marsella, por la que transitan miles de desarraigados, obligados como ella a abandonar los territorios ocupados, Simone Weil, víctima de la tragedia de su tiempo, pasa sin embargo un periodo de gran creatividad y plenitud. La familia Weil llega a Marsella en septiembre de 1940 y un mes después Simone escribe al ministro de Educación pidiendo explicaciones por no haber recibido respuesta a la petición de destino que había cursado en agosto después de una excedencia. En la carta pregunta si se le ha aplicado el Estatuto de los Judíos y con qué criterio, ya que ella no tiene ningún vínculo con la religión judía. Toda su familia es europea y no entiende el significado de ese término. Este texto, escrito con un estilo irónico, puede ser interpretado como una burla a las confusas ideas en las que se basaba el racismo antisemita, pero también como un gesto de distanciamiento respecto al pueblo perseguido del que ella formaba parte sin quererlo.
Aparte del significado del texto en concreto, el rechazo del judaísmo es una constante en su obra y el aspecto más oscuro y complejo de su personalidad. Pero más allá de la insensibilidad y los prejuicios de Simone Weil respecto a la tradición judía, la distancia que la separa de esa tradición está hondamente arraigada en su concepción de la realidad, en la que Grecia tiene una particular relevancia irrenunciable para ella y que por lo tanto debe conciliar con las nuevas experiencias interiores que le acercan cada día más al cristianismo y a la Iglesia. La inquietud interior que vive en Marsella parte de este intento de conciliación entre la mentalidad laicista en que ella había sido formada y la presencia de lo sobrenatural en su vida. Un intento de conciliación que se convierte en un reto lleno de contradicciones y dificultades. Su esfuerzo en este sentido no tiene tregua. Mantiene conversaciones inacabables con los amigos, busca consejo, traduce textos griegos, sánscritos o pertenecientes al folclore de varios pueblos, lee libros de las grandes religiones orientales, compara las perspectivas científicas de diversas épocas, estudia el significado de las figuras geométricas, relaciona diferentes visiones del arte, de la música. Toda su ingente cultura al servicio de un objetivo: reajustar su pensamiento a una presencia de Cristo tan transformadora que parece hacer tambalear todo su edificio mental. Sin embargo, Simone Weil se aferra a los elementos que rigen su racionalidad desde sus años de estudios, a la educación que había recibido, en la que la religión era mirada con sospecha como un incómodo obstáculo para la tolerancia y el desarrollo libre del pensamiento. Para ella, sin embargo, la separación entre la cultura y la espiritualidad, o entre la ciencia y la religión, es uno de los peores males de la época, mientras que el único obstáculo para la idolatría del totalitarismo consiste en una vida espiritual auténtica. El cristianismo debe cumplir una función crítica liberadora, una doble purificación de la religión y de la política, a través de una crítica radical a la representación de Dios y del poder. El Dios del que ella habla no es el Dios omnipotente que ejerce su poder en la historia, es el Dios desposeído de todo su poder, el de los místicos de todas las religiones. Dios es pensado desde la ausencia, desde el abandono, la kenosis y el anonadamiento. Al igual que Dios se ha vaciado de su poder, el ser humano debe renunciar al propio yo egoísta, debe descentrarse, dejar de interpretar el mundo en función de los propios deseos, creencias y ambiciones. La clave no es adherirse a unas creencias ni cumplir preceptos morales, sino una determinada actitud vital consistente en la escucha, la renuncia y la espera. La noción que mejor expresa este proceso es la referida noción de atención, que se manifiesta prioritariamente en dos formas de amor implícito a Dios, es decir, dos realidades aparentemente alejadas de Dios, pero en las que el Dios ausente se hace misteriosamente presente. Dos realidades por las que podemos llegar a Dios sin haberlo buscado directamente. Estas dos formas de amor implícito a Dios son la atención al dolor del mundo y la atención a su belleza. No hay que creer en Dios, sino no creer en ninguna otra cosa como si fuera Dios. Voy a tratar de explicar muy sintéticamente esto que, como podéis imaginar, pues es difícil, ¿no? En cuanto a la atención a la belleza del universo, según Simone Weil, si Dios hace existir este universo consintiendo a no dominarlo, el ser humano también debe renunciar a verlo solo como un objeto de dominación y, por el contrario, aprender a contemplarlo de forma respetuosa. El universo se encuentra ante nosotros como una primera revelación y debemos descifrarlo de manera creativa, escuchando el lenguaje de la creación. La contemplación de la naturaleza constituye un aspecto fundamental de la espiritualidad, captado especialmente por las culturas orientales y que también tiene vestigios en el cristianismo, como es el caso singular de San Francisco de Asís. Se trata de ver en la belleza del orden del mundo una primera manifestación del amor de Dios que deja su huella en todo lo real. Debemos aprender a leer el mundo en todos sus elementos como un vehículo que permite
el contacto con la verdad gracias a la belleza. La reflexión sobre el trabajo continúa siendo central. En las últimas páginas escritas en Londres leemos que una civilización constituida por una espiritualización del trabajo sería el más alto grado de arraigo del ser humano en el universo. Coherente con todas sus reflexiones sobre la condición obrera a las que antes nos hemos referido, la noción de atención va esencialmente ligada al papel decisivo que ya atribuye al trabajo manual. La pregunta fundamental es la siguiente: ¿qué parte corresponde en la mecánica social a la necesidad auténtica, a la que se debe a la naturaleza de las cosas, y qué parte corresponde a las relaciones humanas, es decir, a la injusticia social? Los sufrimientos inscritos en la esencia misma del trabajo no degradan. No hay que confundir los sufrimientos físicos y morales inevitables con la sumisión a la opresión, ya que envilecer el trabajo es un sacrilegio. Supone matar en el alma la facultad que es la raíz misma de toda vocación sobrenatural, la atención, y por ello un tipo de trabajo que no pueda ser transfigurado ha de ser suprimido. Pero en el trabajo manual hay un elemento irreductible de servidumbre que ni siquiera una perfecta equidad social haría desaparecer. Ese elemento irreductible se debe al hecho de que el trabajo está gobernado por la necesidad y precisamente por ello es un contacto con la belleza del orden del mundo. El trabajo no servil, el trabajo creativo, es un modo cualificado de lectura de la realidad que permite ver en lo inexorable de la necesidad la presencia misteriosamente ausente del creador. El universo sensible, escribe Simone Weil, precisamente en tanto que aparece ante nuestros ojos como rigurosamente sometido a la necesidad, es un tejido de símbolos. Simone Weil propone hacer, a través del trabajo, lecturas superpuestas de lo real, ya que el mundo es un texto de múltiples significaciones. Leer la necesidad detrás de la sensación, leer el orden detrás de la necesidad, leer a Dios detrás del orden. La luz de lo sagrado permite descubrir la poesía y belleza del trabajo manual en toda su plenitud, pero teniendo en cuenta que la iluminación de la gracia nunca puede justificar un trabajo servil. De este modo, el sometimiento a la necesidad no significa resignación, sino una aceptación que nace del reconocimiento de los límites que impone lo real, con el convencimiento de que lo que es límite y obstáculo es también puente que permite ir más allá. La atención es capaz de atraer e introducir en la necesidad de lo real algo, un momento de gracia, quizá mínimo, infinitesimal, pero esencialmente nuevo. Pues, dice Simone Weil, el ser humano solo escapa a las leyes de este mundo por espacio de una centella, instantes de detenimiento, de contemplación, de intuición pura, de vacío moral, de aceptación del vacío. Por instantes como estos, se es capaz de lo sobrenatural. La otra gran forma de amor implícito a Dios es la atención al dolor y a la desgracia. La belleza y el dolor, como se titula ese libro que ha citado Jorge, de recopilación de textos. La desgracia que, como hemos visto, había entrado para siempre en su carne y en su alma, desde su experiencia obrera, es algo diferente al simple sufrimiento, pues se apodera de la persona y la marca hasta el fondo con el signo de la esclavitud. Solo hay verdaderamente desgracia cuando el acontecimiento que se ha apoderado de una vida y la ha desarraigado le alcanza en todas sus partes, física, social, psicológica. La desgracia es indiferente, anónima y fría, y es el frío de esta indiferencia, un frío metálico, el que hiela hasta el fondo mismo del alma de aquellos a los que alcanza. La desgracia es el extremo de la carencia de atención, de la falta de calor humano. Este sufrimiento extremo, este dolor profundo, es el gran enigma de la vida. Y precisamente en este enigma es donde encontramos la iluminación más intensa de la verdad. La máxima verdad sobre la condición humana se encuentra en ese lugar vacío en que se manifiesta lo que realmente somos cuando desaparece todo lo que creíamos ser. Es decir, cuando las circunstancias nos han privado de todo aquello que nos parecía parte de nosotros mismos. De ahí que llegue a afirmar, en este mundo solo los seres caídos en el último grado de humillación, muy por debajo de la mendicidad,
no solo sin consideración social, sino mirados por todos como desprovistos de la primera dignidad humana, la razón, solo ellos tienen, de hecho, la posibilidad de decir la verdad. Todos los otros mienten. Existe una alianza natural entre la verdad y la desgracia, porque una y otra son suplicantes mudas, eternamente condenadas a permanecer sin voz ante nosotros. Los que realmente conocen la verdad en este grado de total desprendimiento no pueden expresarla y no son escuchados por nadie. Son los excluidos, los sin voz. La pasión de Cristo, revivida por todos los sufrientes de la tierra, se convierte así en el lugar desde el que el mundo debe ser pensado y transformado. Cristo es la llave del conocimiento, llegará a decir Simone Weil. Pero este trasfondo profundamente cristiano de su obra, que es como un eco de su experiencia mística, fue alcanzando forma en su contacto con los amigos de Marsella, y solo dos de ellos, el padre Perrin y el poeta Joe Busquet, conocerán durante su vida su gran secreto interior, que solo se desvelará después de su muerte. En Marsella, además de sus grandes textos sobre las formas de amor implícito a Dios, sobre el dolor y la belleza, desarrolla una intensa actividad como resistente. Su primera colaboración en la resistencia es a través de su vinculación a los Cahiers du Sud, revista que reunía a grandes escritores e intelectuales perseguidos como Walter Benjamin, André Breton, René Daumal o Lanza del Basto, y que era en aquellos momentos un importante foco de resistencia moral y cultural, ya que tomaba distancia del espíritu latino exaltado por el régimen de Vichy y privilegiaba la fuente griega. Desafiaba así el proyecto hitleriano de una Europa racista fundada en la exaltación y el uso sistemático de la fuerza, con el proyecto de una civilización fundada sobre los valores opuestos de respeto, equilibrio, amistad y amor. Es evidente que ese era el lugar ideal para que Simone Weil publicase su ensayo sobre la Ilíada, escrito en París, y dos artículos nuevos titulados La agonía de una civilización vista a través de un poema épico y en qué consiste la inspiración occitana, que firma con el acróstico de Milnovid para evitar la censura. En estos artículos manifiesta su gran admiración por la civilización occitana, en la que, según dice, se operó una especie de milagro, que desgraciadamente no pudo llegar a dar sus frutos por la imposición de la barbarie. Weil no duda en afirmar que este fue el verdadero renacimiento. El espíritu griego renacía bajo la forma cristiana que es su verdad. Frente a la historia del poder y la violencia, que es la historia oficial, escrita por los vencedores, hay que reivindicar esta otra historia escondida y silenciosa. La intrahistoria protagonizada por los pueblos y las personas que han sabido guiar sus pasos por el espíritu de verdad, justicia, amor y belleza. Ella pretende superar una visión dominante de la historia que la identifica con la historia de los vencedores y los poderosos. Visión que desprecia todo aquello que por rehusar el uso de la fuerza ha acabado por sucumbir. La justicia es la eterna fugitiva del campo de los vencedores. Se trata de leer en la historia el silencio de los vencidos. Simone Weil reclama así una auténtica solidaridad universal de carácter anamnético que recuerda y asume la causa de las víctimas y los olvidados de la historia. Ese mismo espíritu, antídoto de la brutalidad totalitaria, es el que inspira su proyecto de una formación de enfermeras de primera línea, propuesta que lanza con una gran determinación, haciendo continuas gestiones para que sea ejecutada por las fuerzas aliadas. Se trata de contrarrestar el horror inevitable de la guerra con un cuerpo de enfermeras en la trinchera que simbolicen las armas de la compasión y de la entrega a los demás. Simone Weil desea ardientemente que se le asigne una misión arriesgada, incluso ser lanzada en la zona ocupada como paracaidista, para poder compartir el peligro y el sufrimiento de la gente que lucha por una causa justa. Esa misma voluntad de compromiso le lleva a ayudar con todos los medios posibles a los extranjeros internados en los campos, en su mayoría antifascistas expulsados de sus países, y entre ellos al ya citado anarquista español Antonio Atarés, con el que mantiene una conmovedora correspondencia centrada en la vocación de la belleza como fuente inalienable de alegría y garantía de libertad interior. Pero su participación más directa en la resistencia se materializa en la colaboración con el movimiento de Cahiers de Témoignages Chrétiens, a través de la difusión clandestina de unos 300 ejemplares por números y en la propia organización de la revista.
Más allá de la conflictiva relación de su obra con el judaísmo, Simone Weil difundió con entusiasmo los números contra el racismo y el antisemitismo y proporcionó cartas de identidad falsas a varias personas, judías o no. En este contexto se produjo su decisivo encuentro con el padre Perrin, que también participa en la resistencia y realiza todo tipo de actividades en favor de los judíos. Con él mantiene largas conversaciones que giran siempre alrededor del tema del bautismo y una amistad que está muy por encima de sus divergencias sobre la relación entre el cristianismo y el judaísmo o sobre el papel de la Iglesia. Como ocurre también con Gustave Thibon, el norte de su relación era que las diferencias no atenuaran la amistad, ni la amistad las diferencias. Algunas de las más bellas cartas al padre Perrin y a Thibon son escritas cuando Simone Weil está a punto de partir de Marsella y dejar lejos a los amigos en los que había encontrado lo mejor de sí misma. Desde el momento en que embarca hacia Casablanca, camino de Nueva York, el 14 de mayo de 1942, el temor a huir de la realidad se convierte en una obsesión sin compensación alguna. Había aceptado viajar a América para acompañar a sus padres, que querían reunirse con su hermano André, y enseguida se siente frustrada por no poder realizar ninguno de sus proyectos. En una carta, Gustave Thibon confiesa con tristeza: me parece haber desertado, abandonado a mi país y a mis amigos en la desgracia. Se debe llegar a coger los sufrimientos y las alegrías exactamente con la misma gratitud, pero eso no es posible cuando el dolor está mezclado de remordimiento. Desde su llegada a Nueva York, lejos de disfrutar de una situación privilegiada para una judía, quiere desesperadamente regresar a Europa con la esperanza de poder ser útil a la causa de la resistencia a través de alguna misión de sabotaje. En noviembre logra viajar a Londres y se le destina a trabajar como redactora en el Comité Nacional de la Francia Libre. Su función era estudiar los proyectos elaborados en Francia por los comités de resistentes de cara a reorganizar el país después de la guerra. El resultado de días y noches de trabajo extenuante son los textos reunidos en Escritos de Londres y Últimas Cartas y en su ensayo más emblemático, Echar raíces. Acudiendo de nuevo a las palabras de Albert Camus, a quien debemos la publicación de este y otros de sus libros, Simone Weil es el único gran espíritu de nuestro tiempo. Resulta imposible pensar en un renacimiento para Europa que no tenga en cuenta las exigencias que ella definió, puesto que ella supo diagnosticar la enfermedad de su tiempo y discernir los remedios. En concreto, la última obra de Simone Weil, L'Enracinement, El arraigo, Echar raíces, es definida por Camus como el verdadero tratado de civilización que espera nuestra época. Se trata de definir una nueva cultura en el sentido fuerte del término, un nuevo ser en el mundo, en el que la clave es la idea de universalidad, idea que ya impregnaba su proyecto alternativo a la opresión y sus reflexiones sobre el colonialismo, sobre la Iglesia, y que implica, como hemos visto, abrir los ojos a las diferentes visiones del mundo a lo largo del espacio y del tiempo y rechazar toda imposición totalitaria y opresiva. Frente al individualismo, que es el mayor enemigo de la solidaridad, Simone Weil reclama una vida comunitaria plena, en la que la relación entre los seres humanos sea más rica que la proporcionada por meras relaciones mercantilistas o por la sumisión común a un Estado. La consideración del individuo como un ser aislado, la desintegración de toda vida comunitaria y de toda conciencia de identidad grupal, la ausencia de una experiencia común compartida engendran soledad, egoísmo y angustia, lo que conduce a un consumismo desenfrenado y puede explotar también en manifestaciones de violencia y nihilismo. Aquí reaparece uno de los temas principales desarrollados en sus últimos escritos, el desarraigo, es decir, la pérdida de las raíces, la carencia de referentes y los efectos devastadores en múltiples experiencias de sinsentido, como ha comentado Jorge al principio. De hecho, para Simone Weil, el arraigo es la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. El ser humano tiene necesidad de echar múltiples raíces. Por eso, la destrucción del pasado quizás sea el mayor de los crímenes, ya que el pasado que se destruye no se recupera jamás. El alimento que una comunidad suministra al alma no tiene equivalente en todo el universo.
Junto al arraigo, y con esto voy a ir acabando, Simone Weil habla de otras necesidades vitales análogas al hambre, necesidades que en unos casos tienen relación con la vida física y en otros con la vida moral, y que, si no son satisfechas, llevan a caer progresivamente en un estado más o menos similar a la muerte, más o menos próximo a la vida puramente vegetativa. Como correlato, como respuesta a estas necesidades básicas, habla de deberes y solo secundariamente de derechos, pues su motivación es siempre la de mirar la realidad desde la perspectiva del otro. La obligación tiene por objeto las necesidades terrestres del alma y del cuerpo de los seres humanos, cualquiera sean. A cada necesidad responde una obligación. Cualquiera que tenga su atención y su amor dirigidos de hecho hacia la realidad extraña al mundo, reconoce al mismo tiempo que está sujeto en la vida pública y privada por la única y perpetua obligación de remediar, en la medida de sus responsabilidades y de su poder, todas las privaciones del alma y del cuerpo capaces de destruir o de mutilar la vida terrena de un ser humano, cualquiera que sea. La responsabilidad ante el otro se enuncia siempre de forma radical, pues cuando debido a la acción o omisión de otros seres humanos, la vida de un ser humano se destruye o se mutila por una herida o una privación del alma o del cuerpo, no solo la sensibilidad sufre el golpe, sino también la aspiración al bien. Entonces ha habido sacrilegio hacia lo que el ser humano encierra de sagrado. El objeto de los deberes es siempre el ser humano como tal, por el solo hecho de serlo, sin que intervenga ninguna otra condición, e incluso aunque el ser humano mismo no reconozca obligación alguna. Su fundamento último se encuentra en su carácter sagrado, que quedaría vacío de contenido si no conllevara una serie de exigencias derivadas de las necesidades. Desde su punto de vista, como hemos anticipado, la articulación del ideal democrático está aún por estrenar y debería vertebrarse desde la exigencia de reconocimiento y satisfacción de estas necesidades humanas básicas, que es el último criterio de legitimidad de todas las instancias de poder. La quiebra de legitimidad que padecemos tiene mucho que ver con un rasgo central y escandaloso de nuestra cultura, la concepción de la solidaridad o de la caridad, es decir, de la atención al otro necesitado, como un asunto privado que no resulta exigible. Simone Weil habla de caridad, de compasión, de renuncia, palabras que hoy parecen casi olvidadas o son menospreciadas. Y en ella todos estos términos adquieren una fuerza especial. La caridad para con el prójimo, al estar constituida por la atención creadora, nos dice, es análoga al genio. La atención creadora consiste en prestar atención a algo que no existe. La humanidad no existe en la carne anónima e inerte al borde del camino. La compasión salva, cura. Nos cura del mayor sufrimiento del desgraciado, como hemos dicho antes, el de sentir que no cuenta para nada ni para nadie, que es un ser invisible, un sujeto anónimo, inexistente para los demás. Una cultura realmente universal, como la que Simone Weil reclama, exige un cambio de mentalidad tan radical que hay que dar un vuelco a todos los conceptos y todos los valores dominantes. Aunque no resulte fácil de entender, ese es el trasfondo de las privaciones a que se somete en Londres, durmiendo en el suelo y negándose a comer más que la ración de sus compatriotas en la guerra. Y desgraciadamente estas privaciones parece que fueron decisivas para acelerar su muerte a partir del momento en que es diagnosticada de tuberculosis. El rápido empeoramiento de la situación aconseja el ingreso en un sanatorio fuera de Londres y por ello es trasladada a Oxford, en Kent. Solo una semana después de su llegada, Simone Weil fallece en la noche del 24 de agosto de 1943 a los 34 años de edad. Confiamos, con esto realmente ya acabo, que en el momento de la muerte pudiera sentir plenamente lo que en su autobiografía espiritual dice haber creído siempre y haber deseado como único bien posible, que el instante de la muerte es la norma y la finalidad de la vida, el instante en el que, durante una fracción infinitesimal de tiempo, la verdad pura, desnuda, cierta, eterna, entra dentro del alma. Nada más, muchas gracias. Perdonad que quizá ha sido demasiado largo, pero es que, como veis, son tantos aspectos y tantas dimensiones las que tiene la obra de Simone Weil,
bueno, así con los libros, si queréis cualquier aclaración, no solo ahora, sino después de bibliografía o de lo que sea, pues estaré encantada. Impresionante, Emilia. Emocionante, 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 sí. impresionante el repaso que has dado a nuestra autora. Es difícil, perdonadme, pero es que me he emocionado, ¿no? Es que has hecho un ejercicio de síntesis, pero también de belleza tan notable que, bueno, pues ojalá que esto acabe en un vídeo que pueda llegar a mucha gente para compartir esta modesta introducción que has intentado apenas en una hora, ¿no? Y has repasado todo el pensamiento de Simón. Muy, muy agradecidos, eh, Emilia. Compañeras, Emilia, has hecho una introducción preciosa para nosotros que vamos a empezar a leerlo. Te Gracias. agradezco mucho el trabajo que nos has dedicado. Me ha llegado mucho, yo no me podía imaginar, bueno, debes apreciarla mucho por cómo hablas de ella. Sí, La has sí. conocido mucho y la aprecias y se nota. Sí, es que, claro, Simone Weil es una autora que cuando la estudias no es como otros autores, hay a otras personas que también les pasa, ¿no? Pero es que realmente leer a Simone Weil te transforma personalmente, o sea, Sí. no te puedes quedar, no la puedes estudiar desde fuera, te obliga a... Y claro, eso hace pues claro, son tantísimos años que ha sido para mí la gran suerte de mi vida profesional y personal, ha sido conocer a Simone Weil. Y se ha notado. Muchas gracias. Emilia, yo te quería hacer una consulta. Tenía un poco de, no sé si se me escucha bien, porque es el primer día que entro con la tablet y bueno, voy liada. Yo tenía un poco de, no sé, así de cosilla, porque su cristianismo no denominacional que pone en la religión de ella, y luego no sé si es que tuve la desgracia de leer algunos textos sobre esta autora, de las apariciones de la Virgen, de sus todo tan exagerado. Claro, claro, me he dado cuenta que ha sido muy concreta en todo esto, cuando yo posiblemente por mi ignorancia pues tenía, o por lo que he leído, tenía un concepto bastante que al final de su vida, bueno, prácticamente en las iglesias se le aparecía a la Virgen y tenía que sí que había sido bautizada, no tiene importancia, pero sí que te agradezco muchísimo toda la historia de ella y las aclaraciones y aportaciones que has hecho, porque lo voy a seguir pues muy bien y de muy buena gana. Gracias. No, no sé esto dónde lo leerías. Es verdad que se ha hecho una interpretación de Simone Weil, se la ha interpretado desde muchos puntos de vista y se ha hecho en eso. Sí que de verdad os aconsejo, porque es que es interesantísimo y es muy breve y es una lectura, el libro de su sobrina, de Sylvie Weil, está en Casa de los Weil, porque esta cuenta eso, ¿no? Como hubo un cierto, podríamos decir, un cierto apoderamiento, ¿no? de su figura por parte de pensadores cristianos, católicos. Ella dice que en uno de los capítulos de su libro es la tibia de la santa, la tibia de la santa. Decía que allá iban a tocarla, ¿no? Diciendo, es la sobrina de Simone Weil, como si fuera... Pero todo esto que comentas de apariciones de la Virgen, eso yo no lo he leído nunca ni lo he visto, porque es que además ella de la Virgen en concreto, así como ella habla de Cristo, o sea, ella es verdad que en esos tres contactos tuvo unas experiencias que para nada preparó, para nada imaginaba que se iban a producir bueno, pues fueron eso, ¿no? A partir de ahí su pensamiento estuvo a la luz de lo sagrado, o sea, eso en ella impactó fuertemente, pero desde luego en ningún caso en ese sentido que se ha podido malinterpretar, aunque yo la verdad es que lo de las apariciones nunca lo he leído, pero puede que haya algo de esto por ahí. Cualquier cosa es posible porque estos autores son muy manipulables, ¿no? Entonces, claro, si solo coges algún aspecto de su pensamiento, pues claro, haces una lectura, una interpretación que no es
es difícil, tampoco lo que yo digo pues es que necesariamente, pero bueno, yo por eso siempre he intentado, incluso en mi tesis, aunque eso para una tesis quizá no sea lo más adecuado, pero siempre he intentado explicar lo que ella decía, o sea, como si dijéramos, facilitar el que su voz llegara, porque es que creo que lo otro, en su caso, es un error, la verdad, me parece que es así. Y Gracias. como decíamos al principio, lamentablemente han proliferado las tergiversaciones, tanto en un sentido como en otro. Por eso decíamos al principio la importancia, si queríamos leer a Simone Weil, poderla leer a través de una mirada limpia, que no estuviera contaminada de toda, en fin, de toda la palabrería vacía que se ha hecho alrededor, ¿no? Y en esto realmente... Lo que pasa es que ahí tan negativo es esto de la tibia de la santa, es decir, esa interpretación por parte de todos estos autores así católicos, algunos de ellos muy conservadores y tal, como la contraria, que es un poco la línea que a mí me gusta mucho, la línea de Sacristán, Fernández Buey y tal. El caso de Fernández Buey no, pero el de Sacristán es la de olvidar o dejar de lado ese aspecto que también está ahí. O sea, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo creo que es que además el interés de Simone Weil es la conjunción. Lo que es original en ella es la conjunción de esos dos aspectos. Porque críticas al marxismo como las suyas puede haber otras. Reflexiones sobre el trabajo manual en sí misma, sobre la organización, todo esto es muy importante, pero bueno, la podría hacer otra gente. Y lo que ella dice sobre el arraigo y tal, pero todo eso, la búsqueda de sentido de todo eso es lo que yo creo que le da lo que es su originalidad y su carácter único y lo que hace que perviva por encima de todas esas interpretaciones, ella continúa vigente, ¿no? O sea, que ella es capaz de, por ejemplo, la cuestión del judaísmo, pues es verdad que es una cuestión pues muy, muy difícil y que a veces pues ella habla de una manera que es muy cruel, ¿no? Respecto a su propio pueblo de origen. Es decir, tiene, claro, pues tiene aspectos o tiene momentos de su obra pues que cuestan, ¿no? Pero todo ello se puede salvar porque es tan auténtico su testimonio, o sea, su búsqueda de la verdad es tan real y su radicalidad y su exposición ante el otro, fijaros lo que es, que claro, hacemos ahí, pero para un judío perseguido que tiene que abandonar París, que se va a Marsella, que está ahí, que consigue los visados, que la familia, que eso era, ella estuvo en Casablanca ahí cuando la película, lo que recrea la película Casablanca era lo que ellos vivieron, ¿no? O sea, cómo conseguir un visado para poder ir a Estados Unidos, claro, eso para una familia judía era el salvarte del holocausto, ¿no? Y cuando ya estás en Nueva York, yo no conozco a nadie, o prácticamente a nadie, que volviera a Europa en esas, cuando, o sea, eso era el poderte salvar del exterminio. O sea, que ella tiene ahí, pues claro, una radicalidad eso, en su vida y en su pensamiento que es lo que le da pues, esa autenticidad y lo que hace bueno, que siga siendo pues, un referente, ¿no? Para gente muy diversa, ¿no? Porque es que realmente los lectores son de lo más diverso. Te puedes encontrar a un papa que cita a Simone Weil y la cita de forma rigurosa y te puedes encontrar pues, a un autor anarquista y los dos, por eso es muy bonita la etapa de Marsella, porque hay esas amistades que tiene ahí un filósofo católico bastante conservador como era Gustave Thibon, un dominico que no era conservador, pero que era dominico, claro, que era católico y que quería por todos los medios que Simone Weil se bautizara porque pensaba que eso era bueno para ella, ¿no? Entonces ahí tienen el pensador conservador, el dominico, un poeta occitano que no tiene nada que ver con todo ese mundo, o sea, que el pobre por todos sus sufrimientos físicos y tal, se dedicaba a consumir opio y estaba en un ambiente con Walter Benjamin, o sea, otro mundo totalmente distinto, y el anarquista internado en un campo, Antonio Atarés. Y esas cuatro personas, o sea, las cuatro comulgan en un mismo espíritu, o sea, esa búsqueda de, o sea, esa espiritualidad a través de la belleza y a través de la atención al otro, están los cuatro, siendo ideológicamente tan distintos. Entonces yo creo que eso, que al igual que esos cuatro pudieron compartir esa amistad, pues gente procedente de todos esas mentalidades pueden entender su pensamiento, pueden acercarse a él. Luego, Emilia,
me gustaría que si pudieras matizar un poco el tema del cristianismo, porque leyendo yo tu obra, leyendo yo tu trabajo de tesis, eh, he creído ver que el cristianismo de Simone Weil no tiene digamos, está muy lejos del Cristo de la Iglesia Católica, ¿no? Es casi una idea, es casi una más que el Hijo de Dios propio de la Iglesia Católica, es la idea de un creador ausente. Es algo que se puede sentir, pero a lo que no se puede llegar. Y a lo que ella, y ese es el motivo que yo he entendido que es por el que ella no termina de comulgar ni de formar parte de la Iglesia Católica. La Iglesia para ella es otra estructura opresiva. Sí, Por o sea favor. que la Iglesia para ella es una estructura opresiva, eso es verdad. Pero que su visión sea así, ese Dios, no, es más. O sea, ella, por ejemplo, lo que pasa es que como he tenido que ir recortando, ¿no? Ella confiesa creer en la Trinidad, en la encarnación, en la redención y en la Eucaristía. Al Quiero diablo, decir, eso que ya no es son palabras. solo. Claro, por eso el padre Pegán pensaba, pero si es que está, o sea, ella está como en el umbral de la iglesia, o sea, realmente no está tan lejos. Lo que sí que es verdad es que hace una crítica fuerte a la iglesia, pero que también es la iglesia de su tiempo, que tampoco es exactamente lo que luego ha sido la iglesia. Es decir, en su momento era una iglesia en la que se predicaba con muchísima fuerza lo del anatema sit, ¿no? O sea, todo lo que no esto era anatema. Entonces eso a ella sí es lo que le parece la máxima barbaridad, porque ella precisamente piensa, pues eso, Occitania, los griegos, todo eso para ella, o sea, ella, digamos que para ella el Nuevo Testamento, Cristo, el Nuevo Testamento, es la respuesta a todas las búsquedas que ha habido en todas las otras tradiciones, especialmente en Grecia y en Oriente. O sea, lo que ella no vincula, que eso claro fue una gran dificultad para entrar en la iglesia y una de las razones de que no se bautizara, ella no ve el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, esa idea de que el Nuevo Testamento es la respuesta al Antiguo Testamento, para ella no. O sea, para ella todas esas búsquedas por parte de distintas culturas, todo eso tiene como respuesta a Cristo, que es eso, la clave del conocimiento. Pero, pero tampoco es solo un Dios en el sentido así, sino que es Cristo y es el cristianismo y es todo esto que te estoy diciendo. O sea, ella tiene textos sobre la Eucaristía, por ejemplo, que es increíble que eso saliera de su cabeza sin haber leído prácticamente teología. Y hay, por ejemplo, Guitón, bueno, otros teólogos que han tomado eso y dicen, es que es impresionante cómo solo teólogos posteriores que han hecho una reflexión sobre esos sacramentos o sobre esto, llegan a las mismas conclusiones que ella llegó casi intuitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que su pensamiento sí que estaba bastante impregnado de una visión cristiana del mundo y estuvo bastante próxima a la iglesia. Lo que pasa es que no llegó a bautizarse, eso es verdad. Entonces su pincelada, y perdonadme que con esto termino el tema religioso, su pincelada eh, mística que concibe el cristianismo como una expresión cultural de un sentimiento de Dios que está en todas las demás religiones. Sí. A ver, si todas las demás religiones están expresando lo mismo, pero de otra manera y arraigada en su tradición, simplemente, ¿no? Es decir, son maneras culturales diferentes de expresar lo mismo. Sí, sí. Claro, ahí es donde yo no termino de ver al Dios cristiano, que Ella, por es ejemplo, excluyente. dice una frase que es bastante curiosa. Dice, cada religión es la única verdadera. Fijaros qué frase, ¿no? Cada religión es la única verdadera, en el sentido de que como cada persona es única, cada religión es la única verdadera y tú te aproximas a ella como si fuera la única verdad, pero todas las religiones tienen su parte de verdad, pero el cristianismo en ese sentido es como la última respuesta a todas esas búsquedas. O sea, no es una religión más, pienso yo, para Simone Weil. Las otras tienen un gran valor, pero el cristianismo, porque claro, para ella la figura de Cristo, o sea, para ella ninguna religión, en ninguna ha encontrado que un crucificado, o sea, que alguien que ha vivido
la desgracia en toda esa descripción que hace ella, que no es el simple sufrimiento, sino que es desgracia en el sentido social, en el sentido, o sea, que digamos que el líder, por llamarlo de alguna manera, o la voz más importante de esa religión sea un crucificado, para ella eso es algo que distingue al cristianismo respecto a las otras religiones. Las otras religiones también tienen un grado de verdad y también, pero Cristo con su cruz, porque además, por ejemplo, ella o sea, ella es la pasión de Cristo, ¿no? La cruz para ella es la clave del conocimiento, porque es donde el propio Dios, o sea, se ha encarnado, ¿no? En el sufriente, se ha encarnado en la desgracia. Y en ese sentido, pues hay una peculiaridad ahí del cristianismo que no tienen, pienso, las otras religiones, según ella. Muchas gracias. Yo quería, bueno, es difícil comentar algo cuando no hemos empezado y los que no sabemos de esto, pues es difícil intervenir, pero he empezado a leer tu libro solo el principio, no me ha dado tiempo a más, pero me ha llamado la atención, y por lo que has comentado tú también aquí, lo de la modernidad, de lo del progreso, que no llegó a captarlo en su totalidad, supongo que ese. Y lo de la comunidad que también has hablado frente al individualismo, pero lo del progreso me llamó la atención. Y luego, por lo menos hasta he llegado en este seminario que es el anterior al de Simone de Beauvoir, yo no me resisto a leer una frase que aparece en tu libro, que dice Simone de Beauvoir, refiriéndose a Simone Weil, porque coincidieron, ¿no? Dice, no sé cómo se entabla la conversación, dice Simone de Beauvoir. Simone Weil declara con un tono tajante que solo una cosa era hoy importante en la Tierra, la revolución que daría de comer a todo el mundo. Yo contesté, o sea, Simone de Beauvoir, yo contesté de forma no menos terminante que el problema no consistía en proporcionar a los hombres esta suerte, sino en encontrar un sentido a su existencia. Ella, o sea, Simone de Weil, ella me miró de arriba abajo y me dijo, se nota que no has pasado nunca hambre. Me ha impactado. Está muy bien, Magda, porque fíjate que la sensación que yo tengo es que ellas se han invertido el camino. Es decir, al final, Simone Weil ha terminado hablando del sentido y de lo importante del sentido de la existencia, ¿no? Mientras Simone de Beauvoir ha terminado su vida hablando de las condiciones materiales de hambre, ¿no? del ser humano. Me encanta ese párrafo que ha citado. Sí. Sí. Y cómo hubiera evolucionado habiendo muerto a los 34 años, con la vida por delante que podía tener, ¿no? Sí, yo eso muchas veces bueno, eso que he pensado en cada acontecimiento que ha habido en estos últimos años o en situaciones, pienso siempre cómo hubiera reaccionado Simone Weil o qué hubiera pensado ante esto, cómo hubiera actuado. Y claro, resulta difícil, ¿no? Porque, claro, del año 43 ahora, y sin embargo creo que una de las cosas en las que más razón tenía es que, claro, en ese momento que ella escribe, que era la lucha contra el nazismo, ella insiste muchísimo en el temor, ¿no?, a caer después en las mismas prácticas. Y es lo que estamos viendo actualmente. Exacto. Estamos viendo actualmente cómo se está reeditando pues prácticamente lo mismo que ocurría en los años 30. Y yo creo que en eso Simone Weil y Camus, Albert Camus, tiene una María José también, que supongo que todavía estará por ahí, que ya ha trabajado mucho, ha trabajado Albert Camus sobre esto, y Agnes Heller también, sobre toda esta problemática. Es verdad que todos estos autores tuvieron una lucidez en ese sentido, de decir, cuidado, o sea, luchar contra el nazismo no es ganar la guerra, luchar contra el nazismo es ampliar la democratización en un sentido distinto, que la democracia no sea solo el sistema representativo. Ella es critiquísima, para que no nos ha dado tiempo, ¿no? Pero de los partidos políticos, creo que lo he enunciado un poco, porque los partidos políticos caen en esa misma dinámica, ¿no? En la dinámica o conmigo o contra mí. Entonces, todo eso yo creo que es muy interesante en Simone Weil. Claro, como ella hubiera reaccionado posteriormente, pues tampoco sabemos ahora qué posición hubiera tenido, pero me imagino o sea, yo creo que en eso tenía razón, y el momento actual pues muestra cómo
vamos hacia una situación desgraciadamente bastante parecida a la que ella vivió, ¿no? Y cómo los partidos políticos o los sindicatos, en general la organización social, va reproduciendo esos mecanismos de segregación de quienes mandan y organizan con respecto a quienes obedecen, ¿no? Es decir, máquinas burocratizadas, ¿no? Y lo que comenta lo de la revolución como auténtico opio del pueblo, ¿no? Y que dice, no porque la consideren excesivamente radical, sino por el contrario, porque es poco radical, porque no ahonda en las raíces de los problemas. A mí me ha impactado lo del arraigo que hablabas y el hambre, cómo se está produciendo en cualquier ocupación o en cualquier, lo estamos viendo en Gaza o en cualquier país dictatorial, empiezan por quitarle el pasado, que tú lo comentabas, que era algo que ella decía. Efectivamente, lo que se quita ya no vuelve. Eso está pasando con todos los palestinos y demás, y esto lo está llevando eficazmente. Y luego el hambre también, y me ha dejado perpleja, porque es que es lo mismo en este año que estamos ahora, en estos momentos. Yo quería decir que a mí también me ha impactado, Emilia, la obra, vamos, lo que has leído. De verdad que me ha sorprendido la capacidad de empatía que ha tenido esta mujer para poder ir vamos, a hacer trabajos manuales, a situarse donde la gente, los más desprotegidos, ¿no? Para poder llevar a cabo su obra, ¿no? Me ha sorprendido, pero muy, muy soberanamente. Y luego me ha recordado también a Teresa de Jesús, la obra de Teresa Jesús, y he pensado, ¿serán porque tenían orígenes judíos y tenían una misma educación? No sé, la verdad es que me ha parecido... No lo había pensado, pero es muy interesante. Ella sí que comenta a veces algún fragmento, pocos, pero algún fragmento de San Juan de la Cruz, por lo de la mística. Pero de Santa Teresa, que yo recuerde, no, pero es verdad que sí que hay un filo, ¿no? que podría y que a lo mejor tiene que ver, como tú dices, con ese origen judío. Sí, sí. Pues me ha gustado mucho, de verdad, la lectura tuya. Magnífico. Muchas gracias. Emilia, te quería A ver, preguntar, ¿me oís bien? Sí. Un momento, Julián. Sí, adelante, Vale. María. Sí, ha habido un momento que me ha parecido entender que decías que ella, hay un momento donde entra como en conflicto con su parte mística y la parte sindicalista o obrerista, como le quieras llamar. ¿Lo he entendido mal? ¿En conflicto? Sí, no. como que... No, vale. No, vale. Más bien lo contrario, en el sentido de que en sus últimos textos, cuando ya ha habido toda esa experiencia y además lo relaciona con estas formas de amor implícito a Dios y todo esto, vuelve a la reflexión sobre el trabajo y son textos, lo veréis en La condición obrera, si elegís, porque en La condición obrera, en ese libro, hay textos de distintos momentos, iba a decir distintas épocas, pero fíjate tú, con 34 años hablar de épocas, de distintos momentos de Simone Weil, y sus últimos escritos en ese sentido son muy parecidos en ese diagnóstico sobre el trabajo manual a los primeros, aunque es verdad que están impregnados ya de un lenguaje pues más, no sé, pues quizá más espiritual, o habla del orden del mundo, de la belleza, de Dios, todo eso no lo hubiera dicho cuando está en la fábrica, ¿no? Porque claro, eso proviene de esa experiencia, de esa aproximación al cristianismo, pero yo creo que no hay ahí una contradicción, de hecho, yo creo que es bastante... Por eso me he extrañado. No, sí, creo que en en realidad... Quizá a lo mejor lo he dicho, no sé si lo he dicho, lo he expresado mal, pero no. O sea, yo creo que la gracia que tiene es que a veces las experiencias místicas y todo esto alejan a la gente de Dios, a la gente del mundo, y en ellas lo contrario, o sea, digamos que su compromiso social y político se reafirma todavía más, o se profundiza todavía más. Pero que en realidad es muy coherente con lo que sería el Evangelio, no con la Iglesia Católica. Efectivamente, claro, es que ella lo que busca es la coherencia evangélica. Coherente, ¿no? En el fondo es la coherencia evangélica, claro, la figura de Cristo es la coherencia evangélica. Y de hecho, en su último libro, que es el de Lancashire Man, uno de los capítulos es sobre el desarraigo obrero.
Entonces ahí pues están las ideas de reflexiones con un lenguaje un poco distinto, pero que el mensaje es el mismo. Oye, gracias, me han entrado muchas ganas de leerla. Ah, pues eso yo creo que es lo mejor de estos seminarios es eso, ¿no? Porque además de verdad que es que Simone Weil es que es leerla a ella, porque es que cada frase te transforma. Sí, sí. Para nosotras ha sido un lujo tenerte a ti, Emilia, porque nos lo has planteado, nos has sabido poco. A mí también me han entrado ganas de leerla, Emilia. Y la parte que me podía resultar, sinceramente, un poco más antipática, que es esta cuestión de la deriva mística o cristiana, tal y como tú nos lo has leído y nos lo has planteado, a mí me ha acercado a las ganas, el personaje y luego esa reunión que ha hecho entre lo revolucionario o el compromiso político, social y con el otro y la cuestión espiritual. Me ha gustado mucho y además me ha resultado emocionante también, cosa que cuando se junta el interés y la emoción es una cosa muy, muy especial y que yo creo que te lo debemos a ti en este caso, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y por decir esto, que es lo que esto que has dicho es lo que más me gusta escuchar, porque yo es que siempre he estado convencida de que en ella la gracia y la clave es abrir perspectivas que nos rompen los esquemas. Tenemos unos esquemas cuando leemos a Simone Weil o a cualquier autora. O sea, si tú eres feminista, pues de Simone de Beauvoir vas buscando eso. Si eres una persona, podríamos decir, más de izquierdas, por decirlo así, pues buscas más su parte social o lo de la opresión y tal. Si eres una persona a lo mejor pues muy religiosa, pues te gusta la parte más mística. Es normal, ¿no? Y yo creo que en ella es que nos rompe esos esquemas. O sea, nos hace atractivo justo lo que en principio quizá nos apetecía menos, ¿no? Y eso me parece que es una de las originalidades y de las peculiaridades de Simone Weil y lo que hace que permanezca, que no se pase de moda. Hay autores que ahora los lees y dices, parece como que, no sé, que ya no te llegan tanto, ¿no? En cambio, Simone Weil es siempre muy actual. Claro, ella dice, ella tiene una frase que no he leído hoy, pero que a mí me gusta mucho, que dice, hay que escribir cosas eternas para estar seguros que serán de actualidad. Fijaros qué frase tan impresionante, ¿no? Hay que escribir cosas eternas para estar seguros de que serán de actualidad. Y yo creo que eso es lo que hace, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso solo se lo puede permitir alguien como Homero, por ejemplo. Claro, no cualquiera escribe cosas eternas, claro. No somos capaces, pero es verdad que nada está más pasado de moda que un periódico de hace un año y nada es más actual, ¿no? Que un poema de Homero, ¿no? Efectivamente. Bueno. Compañeras, animaos. Tenéis a Emilia aquí y... Lo último, a ver, a mí, Jorge, Sí, adelante. a mí lo único que se me ocurre principalmente es que, según el texto que ha leído Emilia, los fenómenos místicos en la Iglesia Católica están muy estudiados. Hay muchas interpretaciones para explicar las reacciones místicas, entre comillas, y lo normal es que este tipo de fenómenos que tiene Simone Weil son muy análogos, se parecen mucho a los místicos, son Santa Teresa y Juan de la Cruz. Y se puede utilizar los mismos razonamientos que hay oficialmente para explicarlos en Simone Weil. ¿O no? O cada experiencia mística no tiene ninguna analogía con las de otros. Sí, sí, claro, tienen analogías. Claro, ahí en la experiencia mística, los análisis, yo, claro, tampoco soy una especialista, ni mucho menos en estos temas, pero siempre se dice que hay como una mística de fusión y una mística de unión. La mística de fusión sería esa mística en la que ya no te distingues de esa realidad que estás sintiendo, ¿no? Y de alguna forma pues te introduces tanto en esto que desaparece tu personalidad, por decirlo así, ¿no? Mientras que la mística de unión sería aquella en la que te unes al otro, sientes que hay una presencia Desaparece todo lo racional.
pero continúas con tu, porque ella, claro, ella intenta por todos los medios, Simone Weil, continuar siendo fiel a la racionalidad en la que había sido, o sea, no supone en ese sentido un cambio de los presupuestos en los que ella construye su pensamiento, pero al mismo tiempo se encuentra ante una novedad que es totalmente transformadora para ella, ¿no? Y por eso esa búsqueda de la forma de explicar eso o ella misma de explicarse a sí misma, porque claro, es una experiencia que le sobreviene. Entonces en eso sí que se parece a otras experiencias místicas. Las explicaciones que puedes dar, claro, pues son desde explicaciones de que todo eso son fenómenos psicológicos, que no tienen nada que ver con ningún contacto con nada que no salga de la propia imaginación de uno mismo, quiero decir que puestos a explicar, pero como ella lo vive como una presencia, por eso digo lo de la mística de unión, ¿no? Lo vive como la presencia del otro, de alguien que está ahí. Pero que desde fuera, quiero decir yo, desde fuera, se entiende que, como tú dices, haya habido gente que Claro. haya utilizado explicaciones que aparentemente le quitan toda la racionalidad elemental que suele haber en los pensamientos normales y uno deja de ser persona si pierde ese mínimo de racionalidad. Claro, Entra en por un eso yo punto creo en el que, bueno, pues no soy, dejo de ser yo porque pierdo la razón. Yo por eso creo que ella se enclavaría dentro de esto que los teólogos llaman la mística de ojos abiertos, o sea, una mística en la que la persona continúa comprometida con el mundo. Quiero decir, no es una evasión, porque a veces la mística se puede convertir en una evasión, ¿no? Yo aquí estoy sintiendo pues una presencia que no sabemos hasta qué punto es creada por mí o es real, pero eso me aleja de la realidad y entonces en ella eso que sintió no la alejó del mundo, sino que la hizo comprometerse más. Pero Entonces, también puede ser dos personalidades, una racional y otra irracional. Puede habitar en una sí, claro, persona. la explicación que pueda hacerse es desde muy distintos parámetros, por supuesto. De todos modos, fijaos, y no me crucifiquéis, por favor, que yo no tengo esa voluntad todavía. A lo largo del seminario, y no solo de este, sino de otros, me gustará compartir con vosotras, por ejemplo, leyendo a Simone Weil, pues bueno, me gustará compartir otros textos, por ejemplo, de Marx, en el que vais a ver un halo místico que hay detrás, que acerca mucho a lo que está diciendo Simone Weil. Pero haremos esa distinción que ha dicho, que ha recomendado Emilia con respecto a distinguir una mística de unión de una mística de fusión, ¿no? Es decir, mantendremos esa distinción, porque veremos que las utopías del comunismo, en cierta medida encierran, traslucen, tienen detrás una esperanza, un sentimiento de unión con el todo universal que nos rodea. No solamente de fraternidad con el resto de los seres humanos, sino con el entorno ecológico y con el mundo. Que, por cierto, es un pensamiento muy parecido a la mística que puede haber detrás de una Spinoza, ¿no? Una manera panteísta de comprender la creación, perdón, la creación, la totalidad de lo que existe, ¿vale? Es decir, lo de la creación es otra historia, ¿no? La totalidad de lo que existe. Veremos que quizás el sentimiento místico es algo mucho más universal de lo que nos creemos y que puede estar escondido detrás de muchas racionalizaciones filosóficas o políticas que aparentemente son agnósticas o ateas, pero que detrás de ellas hay este sentimiento, esta esperanza de unión, ¿no? Como por ejemplo simplemente la unión umbilical del ser humano pues con respecto al padre, a la familia, a la comunidad de la que pertenece, y que cada uno o en cada corriente o en cada tradición se racionaliza de maneras diferentes. Ya veremos, me gustará, y si ahí me ayudas, Emilia, en rescatar bibliografía, ¿no? Porque creo que nos vendría muy bien ver cómo los seres humanos, cuando
nos enfrentamos a la verdad, y cuando hablamos de la verdad estamos hablando de algo muy profundo que está mucho más allá del discurso, cuando nos enfrentamos a la verdad acabamos sintiendo cosas muy parecidas, ¿eh? Muy parecidas. Totalmente sí. de acuerdo. Ahí, Emilia, te pediré otra vez tu socorro en las citas bibliográficas adecuadas, ¿no? Bueno, compañeras, son las 9. Pues Sí, nada. antes 9:05 ya, ¿eh? Si da tiempo, antes de terminar, bueno, darle las gracias a Emilia por toda la presentación y el desarrollo que ha hecho. Y claro, aunque algunos, pues como habéis comentado, pues le puede interesar pues, puntos de la perspectiva desde el feminismo o desde el cristianismo. A mí, por ejemplo, me ha llamado, claro, no he leído aún nada de Simone Weil, pero me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado Emilia sobre el tema del arraigo como una necesidad humana y básica. Y yo creo que antes de empezar a leer, creo que a lo mejor vamos a encontrar en ese desarraigo la respuesta a muchos de los problemas, no solo actuales, sino también de enfermedades mentales o enfermedades mentales entendidas, pues la ansiedad, la sensación de soledad, de no pertenencia, de El sufrimiento, Pepa. sufrimiento, que a lo mejor hay temas que a una persona le llevan a una terapia y están pues muy basadas en esa destrucción de las estructuras, de los lazos de vecindad, de solidaridad. Y no sé, a mí me ha parecido muy interesante porque creo que es el gran mal de este siglo. Y Es uno de los... tanto estoy de acuerdo contigo, Pepa, que después de oír a Emilia, estaba yo maquinando que a lo mejor hay que acabar este seminario con alguno de los textos de raíces, ¿no? Con alguno de los textos finales, porque efectivamente puede ser, esto ya lo comentaremos, Emilia, aparte, ya me recomendarás tú cuál puede ser el más representativo de los capítulos, ¿no? Porque puede ser un magnífico cierre para este seminario, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? Porque efectivamente, como dice Pepa, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeras. Emilia, ha sido un privilegio tenerte con Gracias, de nosotras. verdad, ¿eh? Gracias. Muy agradecidas. Y compañeras, pues el barco está en marcha. Sí, vamos a por Simone Weil y hasta lo que dure la navegación, cuando lleguemos al final. Gracias a Buenas todas. noches. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.